Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad vamos a explicarle acerca del trabajo de investigación 3, que trata acerca del control de dispositivos y equipos externos por medio de programas a través de los puertos de la PC. Los integrantes del equipo son Guamá Aguilar Brenda, Pillaca Fernando y Delgado Carrasco Keila. En esta oportunidad vamos a explicar todo el contenido, que consta de 5 capítulos. Bueno, empezamos con el capítulo 1, que más que nada vamos a hacer la descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión de las computadoras personales. Siguiente. Bueno, dentro de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal encontramos a los que son los puertos USB, que es Universal Serial Bus, los puertos de audio, los puertos HDMI, que es el High Definition Multimedia Interface, y los puertos Ethernet. Dentro del puerto USB, estos son puertos de uso general que se utilizan para conectar una amplia variedad de dispositivos externos, como los teclados, los ratones, impresoras, discos externos y otros periféricos. En los puertos de audio se utilizan para conectar auriculares, altavoces y micrófonos a la computadora. En el puerto HDMI, más que nada esto se utiliza para conectar la computadora o dispositivos de visualización externos, como son los monitores, televisión o proyectores. Y por último, los puertos Ethernet se utilizan para conectar la computadora a una red de área local, como es el LAN, mediante un cable Ethernet. ¿Siente? Ahora vamos a hablar sobre las ranuras. En este caso tenemos las más principales, que son las ranuras de expansión PCI, las ranuras de memoria RAM y las ranuras de expansión PCLE. En las ranuras de expansión PCI se utilizan para agregar tarjetas de expansión como tarjetas de sonido, tarjetas de red, etc. Y las ranuras PCI tienen contactos entre la placa base y la tarjeta de expansión. Las ranuras de memoria RAM. Estos más que nada se utilizan para instalar módulos de memoria RAM en la computadora. Estas ranuras de memoria RAM tienen contactos entre dos, que son la placa base y los módulos de memoria. Y por último, la ranura de expansión, PCL, que es el Peripheral Component Interconnection Express. Estas son las ranuras de expansión más modernas y rápidas que reemplazaron a las ranuras PCI. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos al capítulo número 10. En este caso vamos a hablar sobre el sistema de manufactura integrada, en la cual vamos a hablar sobre un ejemplo de una empresa en la cual ha empleado ese sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta parte vamos a ver, en este caso, el sistema que ha empleado ha sido la empresa Tesla, en la cual, por ejemplo, ellos han empleado en el tema de los robots, de la maquinaria automatizada que ellos tienen, sobre todo en el área de producción. Sobre todo a ellos le han puesto unas tareas asignadas y repetitivas para que ellos cumplan con mucha precisión. Ellos también tienen unas características, por ejemplo, ellos crean, o mejor, ellos se encargan del tema de la soldadura, del ensamblaje de componentes, del pintado también de esas piezas. Aparte también que Tesla también tiene un sistema de control y monitoreo en tiempo real, entonces esto ayuda al tema de supervisión, de gestión del flujo de su trabajo, el tema de su línea de producción. Y sobre todo este tema nos ayuda en el tema de hallar el vacío de materiales y en qué cosas pueden optimizar sus procesos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora estamos en lo que es el capítulo 3 y vamos a tocar el tema de inteligencia artificial y conceptos relacionados a ella. Primeramente nos preguntamos qué es inteligencia. Cuando escuchamos la palabra inteligencia pensamos mayormente en lo que es coeficiente intelectual o habilidad numérica, pero no solamente se refiere a esto. Por ejemplo, el psicólogo Howard Gardner lo definió como una habilidad para resolver problemas o crear productos que tienen valor dentro de una o más culturas. Entonces,
vemos que la inteligencia va muy relacionada con la toma de decisiones. Y por otro lado, se habla de aprender de las experiencias, razonar y también de la habilidad cognitiva. Entonces, si queremos hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de todas estas características que mencionamos, pero en este caso el tomador de decisiones no es un ser humano, sino una máquina. Algunas técnicas que utiliza la inteligencia artificial son el machine learning, que es el aprendizaje automático, el deep learning, el aprendizaje profundo y las redes neuronales. Estas son algunas de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector salud, la reducción del tiempo de desarrollo de nuevas medicinas, la creación de medicamentos. Tenemos también la estratificación de clientes, por ejemplo, las tiendas, empresas como Amazon de comercio electrónico utilizan la información de las compras, las fechas para crear modelos que predicen los patrones de compras de los clientes. Otra aplicación de la inteligencia artificial es en la banca, por ejemplo, para la detección de fraudes. Otra es también en la agroindustria, en lo que es el riego con drones y la visión computarizada. Otra aplicación es en la educación. Acá hay un caso en lo que es estudiantes de la Universidad de San Marcos desarrollaron una presentadora de noticias en quechua que fue generada por inteligencia artificial. Ahora pasamos a los conceptos de computadora LIS y computadora Prolog. Computadora LIS es un lenguaje de programación que fue desarrollado por el doctor John McCarthy en la década de 1950. Lo especial de Lisp es que se basa en el concepto de listas enlazadas, que son como cadenas de datos organizadas en forma de listas. En lo que concierne a computadora Prolog, bueno, este es un lenguaje de programación que se basa en la lógica, que fue creado en 1970 y es ampliamente utilizado tanto en la inteligencia artificial como en la programación lógica. En cuanto a sistemas expertos, este es un tipo de programa que está diseñado para imitar la forma en que un humano toma decisiones o resuelve problemas. Por ejemplo, estos se han utilizado en una variedad de campos como la ingeniería, la medicina, las finanzas. Y un ejemplo de ellos es que la empresa Amazon utiliza sistemas expertos para darle recomendaciones y sugerencias personalizadas sobre otros productos que podrían interesarle a sus clientes. Lógica difusa. Bueno, la lógica difusa es un enfoque de la lógica que permite manejar la imprecisión y la incertidumbre en la toma de decisiones. Tenemos ahí un ejemplo, el control de la velocidad de un ventilador, por ejemplo, en función de la temperatura del ambiente. Bien, luego tenemos lo que son las redes neuronales. Para empezar, ¿qué es una red neuronal? Bueno, este es un tipo de algoritmo que se utiliza para resolver problemas de clasificación de manera automática. Estas están inspiradas en el comportamiento del cerebro de los seres vivos. Y bueno, como podemos observar, las redes neuronales están compuestas por neuronas artificiales, las cuales se interconectan propagando señales de información. Acá podemos observar su arquitectura de una red neuronal. Luego tenemos lo que es la lógica difusa, que viene a ser la combinación de la lógica difusa y de las redes neuronales. Esta combina la neurodifusa, combina la capacidad de manejar la imprecisión y la incertidumbre de la lógica difusa con la capacidad del aprendizaje de las redes neuronales. Un ejemplo de ello es en los sistemas de reconocimiento de voz se pueden utilizar las redes neuronales para la clasificación y luego la lógica difusa para interpretar y tomar decisiones. Luego tenemos los algoritmos genéticos. Estas son técnicas de optimización y búsqueda que están inspiradas en la evolución biológica. Se basan en el concepto de selección natural. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Es la programación de horarios, por ejemplo, en entornos tanto educativos como empresariales. Se utilizan para generar horarios óptimos. Otro sería para encontrar la ruta más óptima, eh, considerando que se debe de minimizar
la distancia recorrida total. Luego tenemos lo que son los agentes inteligentes. Estos son programas que están diseñados para tomar decisiones y llevar a cabo acciones, pero de una manera autónoma, utilizando para ello algoritmos, técnicas de inteligencia artificial. Algunos ejemplos, está Netflix, que es la plataforma de streaming. Este utiliza sistemas inteligentes para hacer recomendaciones del contenido a sus usuarios. Luego tenemos la empresa Tesla. Esta es una compañía de vehículos eléctricos que utiliza sistemas inteligentes en sus automóviles autónomos. Por otro lado, tenemos lo que es la robótica. La robótica es la ciencia que reúne diferentes campos tecnológicos para diseñar máquinas capaces de realizar tareas automatizadas. Por ejemplo, en la industria manufacturera, los robots industriales se utilizan para tareas de ensamblaje y soldadura. En lo que es el campo de la medicina, estos sistemas robóticos como el sistema Da Vinci permiten a los cirujanos realizar procedimientos de manera más precisa y menos invasiva. Luego tenemos a lo que es la domótica. La domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que puedan estar integrados por medio de redes interiores y exteriores. Algunos ejemplos de ellos son el control de la iluminación inteligente, el control de temperatura y climatización, los sistemas de seguridad inteligente también. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 4. Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar sobre la descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea Microsoft, en donde encontramos los tres principales lenguajes de programación, que es el C, el Visual Basic Net y el F. El C Sharp, es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft. El Visual Basic Net es otro lenguaje de programación orientada a objetos desarrollado por Microsoft. Y un dato principal importante es que Net se utiliza para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Y por último, el F es un lenguaje de programación funcional desarrollado por Microsoft. Combina la programación funcional con la programación orientada a objetos. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre la descripción del lenguaje de programación de alto nivel, pero en este caso de la línea de software libre. Encontramos los tres principales, que son el Python, el Java y el JavaScript. El Python es un lenguaje de programación de alto nivel y fácil de aprender. Python es versátil y se utiliza en desarrollos web, ¿no? Análisis de datos, inteligencia artificial y scripting. El Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ampliamente utilizado, y pues Java se utiliza en el desarrollo de aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles y sistemas embebidos. Y por último, JavaScript, que es un lenguaje de programación independiente que se utiliza principalmente para el desarrollo web. Siguiente. Bueno, esta vez pasamos a hablar con el capítulo número 5, en el cual vamos a hablar sobre la placa Arduino que estamos empleando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por ejemplo, la placa Arduino que estamos empleando en nuestro proyecto ha sido el Arduino 1R3, en la cual es una placa electrónica pequeña, programable, que te permite crear los propios proyectos interactivos. Por ejemplo, alguna de las partes en la cual tiene este Arduino es el microcontrolador, las entradas y salidas digitales, la comunicación, la alimentación, la memoria, la compatibilidad y el software. Aquí mismo, justamente en la derecha, se puede observarse los materiales en los cuales estamos empleando y con las unidades, en las cantidades. Está el Arduino mencionado, también está el chasis de cartón, también está el chasis de Trupán, las ruedas de goma, la materia, las baterías para la placa, cables DuPont, los tornillos, el soldador, también sensores ultrasónicos, también un controlador de motores, también el módulo driver motor, el motor de corriente continua y también este sensor Shi-ELT de 5 voltios.
el microservo SG90 y el módulo de por Bluetooth en el cual va a ser controlado. Siguiente diapositiva. Bueno, finalmente podemos concluir, más que nada resumiendo todo este tema que hemos desarrollado, en la cual hemos destacado sobre todo las entradas de ranuras, en la cual, por ejemplo, nos ayuda a tener un cierto vínculo con el tema de software y con el hardware. También hemos tratado el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial, en la cual últimamente se está hablando mucho, en la cual, por ejemplo, a un futuro puede ser una herramienta muy útil a largo plazo. Siguiente diapositiva. Bueno, eso vendría a ser todo, ingeniero. Muchas gracias.